Y ya que están en esta pantalla, me lo dicen, por favor. Ay, ¿cómo quito esto? Listo, maestra. Ya, maestra. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ay, tengo esto que no se quita. Bueno, ya que estamos aquí, ayer lo que hicimos fue ingresar datos para hacer nuestro cálculo. De acuerdo con la instalación, por supuesto, tenemos que conocer los datos de nuestra instalación. Lo que ayer ingresamos fueron algunos datos que combiné de algunas aplicaciones por ahí que he tenido, ¿sale? Como nuestros datos ya están completos, ¿qué más? Quiero hacer énfasis aquí en esta parte. Vean, dice, aquí en automático está calculando cuál es la longitud que está dentro de la boquilla, shielded, es decir, dentro de una coraza, que es la altura de la boquilla, que aquí tenemos en 9 pulgadas hacia arriba a partir de la pared de la tubería, y nos calcula la longitud de inmersión, que aquí llaman protrusion length. Entonces, el primero es cuánto está el termopozo aquí dentro de la corriente de la tubería. Y el segundo dato es cuánto está escondidito aquí, alojado dentro de el tubo, que es el cople o la boquilla de instalación. ¿Vale? Entonces ya están los datos, ya guardamos nuestros datos, ya le pusimos save ayer, nada más le picamos el botón de calculate. Y pasa una cosa que a mí no me encanta a partir de aquí, particularmente. Pero pues vamos a ver y evaluar esta información que es importante que nosotros conozcamos. Ahí en su cálculo píquenle también el botón de calculate. Bueno, ¿qué cosa es la que no me encanta? ¿Sí observan qué pasó en el dibujo? ¿Se modificó a un helicoidal? Lo mandó a un helicoidal porque esta aplicación solo se puede hacer con un termopozo helicoidal. Pusimos unas condiciones así todas gachas, que la verdad es que sí están gachas, y la única forma de lograrlo es eliminando el efecto de las frecuencias y el estrés. ¿Cómo se hace? Mediante este diseño. Pero, y esta es la parte que no me encanta, no nos da oportunidad de hacer el análisis con los parámetros y de hecho no tenemos parámetros. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos aquí los reportes de las iteraciones que estuvo haciendo el software hasta lograr conseguir un termopozo que haga la aplicación. ¿Sale? Entonces, digamos que con esto lo que podríamos decir es aceptable, pero yo no diseñé un helicoidal. Y entonces tendría que regresarme a, como hicimos con Applicator, modificar los datos de dimensiones del termopozo y la instalación. Recuerden que el proceso no se puede tocar. Modificar los datos de proceso y de instalación hasta que no me cambie el dibujo. Digamos que esa sería la manera número 1, la manera rápida de hacerlo aquí, ¿vale? Entonces, no me encanta esta parte. ¿Qué más? Pues si le aplicamos aquí en los logs, dice, bueno, como nada más le has picado calculate una sola vez, pues ya salió con que sí, con que pasa todas las pruebas, pero las pruebas de resonancia pues no aplican por el hecho de que disipa la vibración que genera. Solamente está sujeto a esfuerzo dinámico, porque sí sufre fuerzas de arrastre. El semestre pasado lo vimos en el video, sí se desvía de su posición original el termopozo. Y por supuesto, está dentro de un medio presurizado, va a sufrir un estrés estático, pero no nos da más. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a esconderlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
regresar a hacer esto de, pues, hacer pruebas, a ver qué tanto podemos modificarlo, hasta que no se cambie el dibujo, ¿sale? Entonces, esta parte no me encanta, ¿sale? Pues no me encanta, pero sí funciona, ¿ok? Entonces, les pido, por favor, que, pues ahora ya saben que tenemos que hacer esta prueba y error, ni modo, qué horror, qué flojera, y puede ser que ocurra varias veces. ¿Qué vamos a hacer? Les voy a pedir que empiecen a modificar aquí las dimensiones del termopozo. Cada vez que las cambien, píquenle Save y píquenle Recalculate. Y eso háganlo hasta que la imagen no la cambie por un termopozo helicoidal. Entonces aquí tenemos que regresar otra vez al termopozo escalonado, a poner las dimensiones iniciales que habíamos puesto, que eran, aquí esta longitud, eran de 6.5 pulgadas, por ejemplo. El diámetro y la punta, vamos a ver qué diámetros, qué dimensiones podemos poner. ¿Qué diámetros de la raíz y la punta? Como está escalonada, aquí debe estar como más chiquito, ¿no? Por ejemplo, así. Y cada vez que hacemos alguna modificación, antes de que le piquemos Calculate, le picamos Save, modificamos Recalculate, hasta que no nos cambie el dibujo. Háganlo, por favor, hasta que me digan ustedes dónde ya ocurrió que no se les cambia, ¿sale? Adelante, por favor. Ya lo pueden hacer ustedes. Y es que es viernes, no quiero, porque se va a tardar mucho y cuando le pico y, ay, no, mejor ustedes me dicen. Bueno, eso sonó muy feo. Por favor, háganlo ustedes, es algo que ya puedan hacer. Creo que ya encontré uno, maestra. ¿Una combinación ganadora? Sí. A ver, ¿qué le pongo, qué le quito? En root diameter puse Ajá. 1.3 Oh, está choncho de arriba. Ok. y en el tip diameter .875. Ahora le quedó chonchito, ok. Y ya. ¿Y ya? ¿No lo tenemos que recortar? No. Oh, genial. Listo. Salvado. Recalculate.
Ah, no, sí, a 15.25. Ah, Pero creo que se le va a modificar el valor, si no, sí, sí se tiene que recortar. ok, a ver, vamos a ver. Dice esto que me espere porque es viernes. Oye, le di el mal del puerco a mi software. Pues aquí dice que sí. Sí, pero se le cambiaron igual los valores. O Ah, sí bueno, es cierto, me lo estaba en recortó, 20, ¿verdad? ajá. Sí, Va, perfecto, me lo recortó. Dijo, no manches, en 20 pulgadas no, pero en 16 sí. Entonces, vean, lo tuvimos que hacer muy choncho. 1.3 pulgadas de choncho, pero vean esto, la rosca es de 3/4. Entonces, esta rosca de aquí arriba, donde está la A, es de 3/4 de pulgada. Pero esto tiene 1 pulgada, 1.3 pulgadas de diámetro. Oh, rayos, ¿cómo es eso? Parece un Frankie, ¿no? Lo que pasa es que por dentro la boquilla es de 2 pulgadas. Entonces, puedo hacer que esto esté muy choncho. Ajá, pero ¿cómo lo voy a instalar? No, no se puede. ¿Sí ven que está incoherente? No lo voy a poder instalar. ¿Cómo lo meto al hoyo? El hoyo de todas maneras aquí va a ser de 3/4 y aquí va a estar de 1.3, ¿sí ven? Tal vez si lo pongo en una. Roscado en una está un poco grosero, está muy burdo, pero ven que tuvimos que hacer un termoposo muy, muy choncho. Ajá. Ah, dice que también. Ajá. Pero vean, no nos advierte cosas como esa. O bien, primero tendríamos que roscarlo y hasta después soldar la boquilla a la tubería con el termoposo instalado, pero cuando quiera hacer mantenimiento o se rompa el termoposo o lo que sea, va a ser muy complicado porque vean, 1.3 pulgadas aquí en el diámetro externo en el root, pero esta rosca es de 3/4 o de una que es menor que 1.3, ¿sale? Entonces, eso no nos dice el software, ¿ok? Vamos a hacerlo más delgadito, 1 pulgada de root, a ver, 0.75, a ver si por lo menos siendo de 1 pulgada, la rosca puede ser de 1 pulgada y puede estar no tan monstruoso. Tarda un rato y dice que la punta es o 0.5 o 0.875. Bueno, 0.875 y calculamos. ¿Vale? Y así nos la llevamos. Entonces no está tan cómodo este software. En el applicator, ¿se acuerdan? Cambiamos un parámetro y al pasarnos a la siguiente casilla, ¡pum!, se actualizan todas las casillas resultados del cálculo. ¿Ok? Y dice que aquí ya está. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Dice que esto va a funcionar. ¿Qué más? Vamos a ver el resultado del análisis del TAG, a ver qué nos dice, para obtener la documentación de este cálculo. Supongamos que a rayos ya ni modo, pero pues logramos por fin un termoposo válido, ¿no?
Entonces, vean todo lo que tuvo que hacer el algoritmo aquí de cálculo cada vez que nos cambió a un helicoidal, por ejemplo aquí, que lo cambió a un helicoidal. Después de que hizo todo esto el software, es como el análisis, ¿no? Dice, le bajé a esto, le subí a esto, le subí a esto, hubo tal cambio. Todo el historial de lo que fuimos cambiando aparece aquí. Hasta que por fin dice, aquí tienes un twisted square, y hasta que le subí el diámetro a 0.875 es cuando por fin pasó este cálculo. Después empecé a cambiar datos, aquí está lo que le estuve cambiando, bueno, el software lo estuvo cambiando. Después, cuando le cambió, dijo, esto que le cambié no lo acepta el estándar. Y como que el software hace sus iteraciones hasta que por fin obtuvo un termopozo que sí era válido. Le subió tantito aquí, le subió tantito allá, pero vean que eso no lo vemos nosotros, ¿sale? Entonces, le picamos flechita aquí, dice que en qué idioma lo queremos, en qué unidades. Si queremos nada más el reporte del tag que está marcado, de todo el proyecto, que son todos los tags, entonces píquenle palomita al último cálculo que salió bien, píquenle palomita nada más al reporte del tag, y píquenle el botón de generar reporte, y vamos a ver qué fue lo que nos dio. Bueno, el más reciente es el de arriba. Y por fin, este es el cálculo del termopozo helicoidal. Es que ese fue el primero válido. Y ahora sí, este es el cálculo del último termopozo, que ya por fin resultó que sí era válido. ¿Sale? Después de que el software lo recortó y esto. Entonces, vean, nos da las medidas. Y hasta que el cálculo está terminado, no en la pantalla, sino ya en el documento, es cuando nos da los valores de frecuencia, que no está tan mal, está cool, vean los valores de estrés, pero no lo podemos ver durante el proceso, ¿sale? O bien, cada vez que hacemos un intento, tendríamos que generar el reporte, terminar todo el proceso, generar el reporte, ver los datos, ver si nos convencen o no, punto 37, está lejos del punto 8, todo eso que ya sabemos hacer con los parámetros, y listo, y nos da aquí una imagen de cómo luciría el termopozo. Es algo como esto que está aquí, y aquí el fabricante dijo, te sugiero que para que tu termopozo cumpla con las medidas que acabas de diseñar, este sea el modelo, que ya es algo particular del fabricante. Nos dice, el termopozo es aceptable. Ahora, vean lo que está aquí en marca de agua. Dice, cálculo no oficial, porque es una herramienta comercial, porque es algo que está al alcance de cualquiera, con que le piques 233, seguramente le atinaste a la mayoría de las cosas. Como es una herramienta comercial, no te da chance de ver tanto la parte técnica. Esa es la parte que no me encanta tanto, porque no puedes analizarlo antes de tener el resultado final. ¿Sale? Entonces, este es su cálculo. Obtengan su cálculo de su tag, por favor. Y pues ya es todo lo que hay que hacer. ¿Sale? ¿Preguntas o comentarios? No, maestra. Yo sí tengo una duda, maestra. Sí. Por ejemplo, o sea, es que el software hace muchos cambios que, por ejemplo, ¿qué tal si yo no quisiera que midiera, por ejemplo, el diámetro de la raíz, el A? Aquí me hizo el cambio a 1.3 y lo había dejado en 1. ¿Se puede hacer algo para forzar que no haga ese cambio o yo tendría que optar por otra opción, por decir, hacerla? ¿Tendrías? Esa es buena pregunta y también es parte de lo que no me encanta del software. ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Como esa no es la dimensión que para ti es buena por la instalación, porque no va a caber en el hoyo, por lo que sea, pues tú que sabes de qué es un termopozo, qué es válido y todo esto, cómo va a estar tu instalación y demás,
pues tú sabes que eso no es lo que pediste, o sea, no puedo tener un termoposo de 1.3 con rosca de 3/4, por ejemplo, lo que nos pasó ahorita. Entonces, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Tendrías que modificar otros parámetros diferentes para que, más bien, hasta que, después de picarle Save Calculate, por fin no te modificara ese valor que pusiste. Seguramente, por ejemplo, la longitud, pues ahorita me dio de cuánto, de 16, y a lo mejor lo recorto a 12 o 14, ya no me lo hace tan choncho el propio software. Pero tuve que ponerlo muy mocho, muy cortito. Va a insertar muy poco dentro de la tubería. Ven, dice aquí, en todas las iteraciones que estuvo haciendo el software, dijo, pues le tengo que bajar la longitud. ¿Cuánto le bajé? Le bajé 0.25 pulgadas. Ahora inserta dentro de la tubería el 24%. Chale, no me dio. Ahora le reduzco más la longitud, pues como con 1/4 de pulgada no fue suficiente, ahora lo recorto media pulgada, pero ahora solo inserta el 23%. 22, 21, esto lo va haciendo el software, ya no lo hacemos nosotros. A mí particularmente no me encanta eso, porque no podemos hacer eso que dices, forzar a que esa es la longitud que necesito. Dice, Uta, no sirvió, ahora le reduzco más. Pero ya voy en que nada más inserta el 20%, estábamos en el 30%. Ahora le aumento aquí, le aumento allá, hasta que por fin pasó. Ajá. Entonces tendríamos que forzarlo por medio de modificar otros parámetros. ¿Vale? Va. Sí, gracias, maestra. Y aquí podemos filtrar cuáles cálculos queremos que muestre. Pues a lo mejor nada más los que sí pasaron. Ah, bueno, pues nada más los que pasó. ¿Ok? Y ya. Vamos a regresar al cálculo. Y bueno, vieron que en el reporte, el archivo que se descarga en PDF, dice cálculo no oficial. Y efectivamente es un cálculo no oficial. Es así como para, pues para nosotros tener una idea de más o menos como por dónde va a andar nuestro termopozo. Una vez que hacemos el cálculo y que decimos, va, para el reporte este que abrimos hace ratito, va, este es el termopozo que necesito, sí, está bonito, está muy cool, efectivamente eso es lo que quiero, con su propio elemento ahí dentro, que va a ir guardado y roscadito aquí. Va, este es el que quiero. Bueno, aquí en el cálculo hay un numerín de referencia, que está por ahí, en el reporte sale. Hay un numerín de referencia para este cálculo. ¿Dónde estamos? Aquí está. Número de cálculo, en qué fecha y qué referencia para ellos. Con esta referencia se puede ordenar. Pero si ya por decir estamos a punto de comprarlo para nuestro proyecto, ellos vuelven a revisar el cálculo y lo mandan de regreso, pero ahora sí el cálculo oficial. Les voy a mostrar cómo luce el cálculo oficial después de que estos monos lo revisan. Dejen, voy a buscarlo a mi archivo de proyecto de hace un rato. Déjenme, obtengo por aquí el cálculo. Hojas de cálculos. Sí está. Voy a volver a compartir. Vean, para cierto proyecto, una estación de compresión ahí muy cool, vean, con este mismo fabricante precisamente, tuvimos 11 revisiones del cálculo. 11 veces, esto que acabamos de hacer, pum, lo mandamos la primera vez. No, pues, ¿qué creen? No es. Hasta por fin la 11, la versión 11. Bueno, primero les voy a mostrar la primera. La 00. Sucede que el diseño inicial
no es aceptable. Pero bueno, antes de qué tragedia, eran 20 y tantos termopozos. Ah, pero para la otra estación de compresión sí. Ah, no es cierto, esta es la recomendación. Esta es de una estación de compresión, los de la Laguna, estos son los de Villa de Reyes. Tuve que ir allá un día antes de que me operaran y me abrieran la panza. Y después, cómo lo recomienda el fabricante, en donde el termopozo, pues ya se aseguran de que no se va a romper. Aquí sí se iba a romper, pero quiero que observen la información que está acá arriba. Este sí es el cálculo oficial. Y ahí están los datos de estos monos, que son los que calculan. Y dice, esto es de acuerdo con, está acá, de acuerdo con el estándar ASME-PTC de la versión 2016, que es la más reciente. ¿Ok? Aquí están las notas. Entonces, vean, dice, este es el tag, número de cálculo, así como el que obtenemos ahorita del software en línea, el resultado. Y vean esto. Para obtener el cálculo se tiene que saber la descripción del fluido, el estado en el que se encuentra, viscosidad y sus unidades, temperatura y sus unidades, presión y sus unidades. Estos son los datos de proceso, este encabezado que está aquí, presión y sus unidades. Después de este conjunto de datos, se requiere uno de los dos, ya sea densidad y sus unidades o peso molecular y sus unidades. En este caso, se conocía la densidad, es el que se ingresa. Después de este conjunto de datos, se requiere uno de tres, o la velocidad del fluido, o el flujo volumétrico, o el flujo másico. En este caso se tenía la velocidad por diseño, porque esto lo hizo una compañía de ingeniería. Después dice datos de la línea, algo más grande. Datos de la línea, que son todos estos. Tamaño, en este caso ellos iban a mandar a hacer su tubería. Cédula, que ya sabemos qué es esto, en este caso ellos iban a mandar a hacer su tubería. Diámetro interno, como ellos la van a mandar a hacer, es un dato mandatorio. Oye, ¿cuánto mide por dentro? ¿Qué espesor de la pared iba a tener? ¿Qué diámetro interno va a tener la boquilla que se eleva a partir de la tubería para recibir el termopozo? ¿Qué altura va a tener? 9 pulgadas, que fue el dato que usamos ahorita en nuestro cálculo. Después dice aquí, todo esto son datos del termopozo. El modelo del fabricante, el estilo que llaman aquí, que es el tipo de vástago, la instalación con respecto a la tubería, que es perpendicular, el montaje, en este caso eran bridados, de qué tamaño y estándar es la conexión a proceso, 1,5 clase 900, 1500, porque aquí es una presión muy alta, era un ducto de gas muy grande de 30 pulgadas. ¿De qué material es el termopozo? De 316, 316L. ¿De qué longitud se quería? Se quería de 19 pulgadas. Y entonces la longitud dentro inserta era del 30%, como lo que calculamos ahorita, 9.3 pulgadas, para que quedara como mitad adentro, mitad afuera. Diámetro de la raíz, diámetro de la parte reducida, diámetro de la punta, como es cónico, pues se va degradando, así. Si fuera escalonado, esta es la longitud que pusimos en 6.5 pulgadas, pero como es cónico, acá está que es cónico, está, taper, es cónico, pues no va ese parámetro. Cuando es escalonado, pues sí, ¿qué longitud quieres que sea el palito delgadito? ¿Ok? Entonces, diámetro de la raíz, diámetro de la punta, estos son los datos teóricos de diseño que querían que tuviera el termopozo. Diámetro interno para recibir el RTD, espesor del fondo, el radio del filete, y de este lado ya son, y ahora siguen las propiedades de los materiales, su elasticidad, módulo de esfuerzo, una bola de cosas metalúrgicas. Algunos números ya resultado del cálculo, números no dimensionales,
qué número de Reynolds hay dentro, el número de Strouhal, que significa no me acuerdo qué rayos, el número de este otro men, que tampoco sé qué rayos significa. Vean que es muy complejo el cálculo del termopozo. El resultado de cálculos de frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia natural? La frecuencia de Stella. La división de las frecuencias. Esto es lo que buscamos que sea menor de 0.8 y vean cómo estaba. Ajá, esta es el wake frequency, hagan de cuenta, porque ven, aquí están nuestras dos frecuencias. Las pruebas, los resultados o parámetros que corresponden a la prueba de resonancia en línea, estrés en estado estacionario, el estrés dinámico o la fuerza de arrastre, la resistencia a la presión y las notas o el resumen de cómo resultó el cálculo oficial. ¿Sale? Vean, son muchísimos, muchísimos parámetros. De todo esto depende el cálculo, es lo que les quiero mostrar. No es algo sencillo el cálculo de un termopozo. Este sí ya es el cálculo oficial, vaciado en una hoja simple de Excel. ¿Qué es lo que sugieren para que sí funcione? Y fue cuando empezó la bronca. Creo que les platicaba el semestre pasado que tuve que ir varias veces a juntas nada más acerca de estos termopozos. Y vean esto. Podía ser cónico también, pero vean esto. La longitud de inserción 13 pulgadas o 13,5. Y ellos querían 19 a partir de la brida de instalación, arriba de la boquilla, de 9 pulgadas de alto. Es decir, solo iba a insertar dentro de la tubería el 12, el 17%, en este caso el 30%. Pero vean, el 12% de toda la longitud del termopozo era la que iba a estar inserta en la tubería. Si se recomienda, redondeando números, que tenga una longitud de 13 y dentro va a estar guardado 9, dentro de la tubería solo iba a estar inserto 4. Y entonces empezó todo esto de tener juntas y juntas y juntas y juntas, porque decían que como de una tubería de 30 pulgadas, donde se deseaba que insertara por lo menos 10, la recomendación era que insertaran 4. Vean esto. Y fue una de discusiones muy tremenda. Corrieron a uno de los ingenieros de ahí, por este caso de los famosos termopozos. Corrieron a alguien. Esto no es cualquier cosa, de verdad. Aunque lo hacemos así de, ay, prueba y error, que hueva, que tanto aprendizaje. Créanme, el comprender qué significa cada cambio que estamos haciendo es algo importante. Alguien se quedó sin empleo y era alguien de mi edad, y a mi edad ya no nos contratan en cualquier parte. La vida de una persona cambió por estos cálculos. Y si no le atinamos, como dicen en los cuentos macabros, podrías ser tú. ¿Sale? Es un buen tema, ¿sale? Entonces, este es el cálculo oficial. No está bonito el formato, pero tiene la información completa de lo que implica un cálculo de un termopozo. ¿Vale? ¿Preguntas? Sí, maestra. Bueno, es más bien una duda en general. Sí. Ya ves, siempre nos dice que es muy difícil corregir el pero ¿le ha tocado en algún momento que pues, no le dé algún termopozo o siempre existe una opción de termopozos para cualquier proceso? Ah, sí, el helicoidal, pero precisamente en este proyecto fue donde nos pasó eso. El termopozo normal, el que por este de 13 pulgadas, el que sí es aceptable, con su diseño cónico y tal, acá, este de 13 pulgadas, costaba $800 y el helicoidal $3,600. Y vean cuántos termopozos son, 20 y tantos. Entonces nos mandaron lejitos por la recomendación. Yo representaba al fabricante, precisamente este fabricante. Ajá, trabajé muchos años aquí para ellos.
Entonces yo tenía que defender esto porque es lo que el cálculo da. Si les pongo esto se va a romper y cuando eso se rompa, alguien se va a morir. Se rompe un termopozo, pasa hacia la cámara interna donde está la hoja del sensor, la rosca no va a soportar, ¿qué presión hay aquí? 60 kilos sobre, no es cierto, está la densidad, 78 kilos, 80 kilos sobre centímetro cuadrado manométricos, está cañón, o sea, el que pase por ahí en ese momento se le hace un hoyo en la cabeza, ¿vale? Pero entonces, no que ¿depende viene más con de helicoidal. abaratar costos? Pues sí, no, es un proyecto, no te puedes salir de costos. Entonces, si no se querían salir de costos, tenían que poner un termopozo cortito. Bueno, después de ir muchas juntas durante varios meses y que alguien lo corrieron y que shalala, todo el drama, de verdad estuvo de drama esta aplicación. Pues ahí vamos con que pone un termopozo helicoidal porque ese sirve para todo en la vida y te resuelve la vida. Sucede que estas aplicaciones son de transferencia de custodia. El gas viene de un ducto muy grande y de ahí se iba a entregar a una termoeléctrica, entonces hay transferencia de custodia. La termoeléctrica va a comprar ese gas para generar electricidad en una turbo, no, es termoeléctrica. Entonces, era transferencia de custodia. ¿Qué quiere decir? Toda la instrumentación debe obedecer a estándares. ¿Qué quiere decir? Que se debe cumplir perfecto el ASME-PTC 19.3 TW 2016 con un termopozo helicoidal, suponiendo que el dinero no fuera el problema, porque si lo que sobraba era lana, en esto del gas, supongamos que la lana no es el problema, que bueno, también se espantaron. ¿Cuál era el problema? Es un termopozo helicoidal. ¿Dónde estamos? Acá. No, salió en la hoja de cálculo. ¿Qué es lo que pasa? Que los cálculos relativos a la frecuencia no aplican porque el helicoidal los disipa. Y la compañía de ingeniería, gente que sabe muchísimo, mis respetos, te hablan con estándar en mano y diciéndote en qué renglón dice, decían, es que un termopozo helicoidal no cumple con el estándar. Bueno, no es que no cumpla, sino que no es necesario hacerlo pasar por estas pruebas porque no aplican, puesto que el efecto no se manifiesta en el termopozo. O sea que no cumple. Y fueron unas discusiones de jálale para un lado y jálale para el otro, en el sentido de que quieres 19 pulgadas de inserción, no lo puedo hacer ni con un termopozo cónico, ni con un termopozo recto, ni con un termopozo escalonado. No hay manera sobre la Tierra. Las leyes de la física hacen que el termopozo se destruya. Y las leyes de la física siempre se cumplen, por eso son leyes. Entonces, el estira y afloja fue o lo pones corto o lo pones helicoidal y dices que según tú no cumple con el estándar. Ganó el estándar, aparte si era mucha la diferencia en lana, pero el motivo principal fue ese, el estándar, el cumplimiento con el estándar. Pero en esto nos pasamos meses y terminaron poniendo estos termopozos cortitos, con estas dimensiones. Esto de raíz y esto de punta. Al principio parecía guerra de egos, pero te hablaban con el estándar en la mano. Y decían, pues es que yo necesito que pase esta parte del estándar. Bueno, es que no pase. Lo que pasa es que ya se sabe que lo pasa tanto que no se calcula porque por la geometría no se tienen los parámetros para calcularse. No son significativos. Y de verdad fue una discusión muy, muy prolongada. Varias veces tuve que viajar a México, bueno, manejar, ir a México, a la Ciudad de México, nada más por esto. Una compañía enorme que tiene un edificio hermoso. Yo decía, hoy le voy a dejar granos a las alfombras. Bonito, bonito, lujoso, lujoso, enorme, enorme. Y parecería al inicio que fue ego, pero ellos decían que era estándar. Y total les dijimos, bueno, tienen que ser de 13 pulgadas.
Y después fue otra pachanga, porque, dejen abro un Paint, yo creo, a ver cómo me va aquí en Paint, porque ellos decían, este es mi ducto, ¿cuánto va a insertar el termopozo? Pues el termopozo va a insertar, era de 30 pulgadas, entonces dejen poner aquí algunas mediditas, quiere decir que aquí está el centro, ajá. Aquí está pues el diámetro, más o menos aquí está como la mitad. Entonces, si esto es de 30 pulgadas, de aquí a aquí hay como 15, pero recuerden que la boquilla estaba elevada a 9. Ajá. La boquilla estaba elevada a 9. Entonces, de aquí hasta acá había 9 pulgadas. Y ellos querían que la longitud total fuera de 19, es decir, que insertara 10 pulgadas en la tubería el termopozo. Entonces, es 9 pulgadas aquí, más otro cacho más o menos igual y un cachito, que fuera 10 y 19 pulgadas, ¿no? Eso es lo que querían que fuera el elemento dentro de la tubería. Y entonces, hasta aquí, desde aquí eran más o menos las 10 pulgadas, que era la tercera parte de la tubería, aprox. Mi dibujo está muy burdo. Cuando les decimos lo bueno, lo chido que te recomiendo es que el termopozo inserte 4, adivinen qué dijeron. Es medición de temperatura. ¿Qué pero le pondrían ustedes? Exactamente, con esas mismas palabras nos dijeron váyanse lejos, lejos. Mi medición de temperatura tiene un error. Lo llamaron incertidumbre porque hablan muy elegante. Pero exactito eso, igualito que me dijiste. Ya estás hablando como un ingeniero que te habla con estándar en la mano. Eso nos dijeron esos ingenieros. Yo estaba del lado del fabricante. Porque el cálculo manda, o sea, lo que ahí dice, te lo dice antes de que pase, de que las leyes de la física se cumplan para que esto se rompa. El azul se iba a romper, el verde era el recomendado. Y entonces esa fue la discusión que siguió. Tengo error en la medición. Como tengo error, quiero que me digas cuál es el error, aunque ellos lo llamaban incertidumbre. Dime cuál es el error que voy a tener. Y se espantaron. Y nos amenazaron. Y nosotros, ay, pues, deja, veo, ¿no? Otra vez vente para acá, regrésate, consulta con los de la planta. Y después de una ida y traída otra vez con la planta, nosotros internamente, con los especialistas de temperatura, con el gerente de temperatura y así, después de tanta pachanga, la conclusión fue esta. Así. En este punto, que es donde está alojado el elemento, aquí en la punta del instrumento, el error es el especificado para el instrumento. El instrumento tiene una exactitud de referencia, lo vimos el curso pasado. Su error o su exactitud o su error máximo es el que aparece en mi hoja de especificación. Lo que pasa es que lo que sí es correcto es que hay una diferencia entre la temperatura que medirías aquí, en el centro, no lo puedo agarrar. La diferencia que medirías aquí en el centro,
Y la temperatura que estarías midiendo, ya vi. Ahora sí. Aquí se mediría una temperatura, ahí está, una temperatura más caliente, pero más afuera, pues se mediría una temperatura más fría. Y más afuera se estaría midiendo una temperatura más fría. Y más afuera se estaría midiendo una más fría. Entonces aquí donde está mi termopozo verde, que es el que yo recomiendo, aquí en mi elemento primario, lo que sí pasaría es que no estarías midiendo la temperatura del centro, sino que estarías midiendo la temperatura que efectivamente hubiera aquí, debido a que aquí afuera está la temperatura ambiente. Eso sí, seguro es lo que pasaría. Pero el error de medición es el especificado por el fabricante, solo que no coincide con el que tú quieres medir aquí. Bueno, entonces quiero que me digas qué tan diferente es. No, pues solo Dios, ¿no? Y ese fue otro tema de mucha discusión. ¿Sale? Porque aquí el error es de usando números. 0.1 grados centígrados. Y aquí el error es de 0.1 grados centígrados. Solo que esta temperatura es diferente a esta. Pues sí. Y fue otra discusión. Después de meses, y déjenme lo pienso, dijeron, por eso digo que vamos a, no sé cuántas control Z quepan aquí, por eso digo que vamos a usar el termopozo verde. Y fue lo que se instaló. Eso nos llevó meses. ¿Sale? Mega hueva. Porque ahorita se los platico así en corto, en económico, pero vean, o sea, nos llevó 11 revisiones de cálculo. En la revisión 11, por fin, todos los termopozos eran adecuados. Después de todo esto, llevadas y traídas. No es cierto, la 11 fue con los helicoidales, vean. Entonces fue una antes, la 10. ¿Sale? Y los tuvieron que usar cortos. Los de una terminal, porque tenían que estandarizar. El más corto era de 13, se estandarizó a que todos fueran de 13, y en la otra terminal en Villa de Reyes fueron de 12 pulgadas de largo. Es decir, el verde cortito que nada más ingresaba 4 o 5 pulgadas. En un ducto de 30. Y ahí más bien era un poco al revés, porque el gas viene muy frío, entonces aquí había como 18 grados centígrados, y acá en el ambiente pues depende, ¿no? Si es de día, de noche o de qué. Porque son ductos, van enterrados abajo de la tierra. A veces salen a la superficie, pues ya les dio el sol. Entonces, más bien aquí afuera la temperatura era más alta que aquí adentro. Y lo vimos el curso pasado, es gas, fase gaseosa. Yo quiero una medición fría porque es transferencia de custodia. Estoy midiendo una densidad más alta, por lo tanto, es más cantidad de gas. Pero la cantidad de gas adentro en la tubería no cambia si yo mido hasta acá o si yo mido aquí. Y si yo mido aquí, voy a medir una temperatura más alta, una densidad más baja, voy a cuantificar menor gas. En un ducto de 30 a 70 kilos, cada minuto es muchos dólares. Millones de dólares fluyen diario por ese ducto. Este era el verdadero problema, que iban a dejar de cuantificar millones de dólares de gas. No crean que el error, la incertidumbre, que el error de medición, porque la exactitud de referencia y esas cosas bonitas, poéticas, ¿no? No, el problema era ese. Yo aquí cobro toneladas de gas y aquí cobro unas cuantas toneladas menos.
al año son millones de dólares. Pues es que aquí es el seno del fluido. No es que quieran cobrar más, sino que aquí es el seno del fluido y es lo correcto donde en teoría se debería medir. Dentro de los 2/3 de la tubería es lo correcto. Aquí tengo la influencia de temperatura ambiente y entonces a mí me significa un factor económico porque yo sé que es el volumen estándar. Y yo sé cómo se comporta un gas como fluido. Entonces, esos son millones de dólares. ¿Capichi? No crean que porque hay que caros están los termopozos helicoidales. O sea, no pinta lo que cuesta un termopozo helicoidal para lo que significa la diferencia de medición de temperatura en el resultado de la cuantificación del gas. No pinta, ponme el termopozo que quieras, tú asegúrame que voy a medir. Pero era transferencia de custodia y si algo, y si algo se sale del estándar, no se los acepta el cliente. Y por eso fue la hueva de darle vuelta y vuelta a este caso de los termopozos. Si no hubiera sido transferencia de custodia, pues se resuelve, se compran los helicoidales. Ay, sí, hombre, dime cuánto cuesta, quiero 3, bueno, 20. Y se acabó, pero era un buen tema ahí. Porque por un lado está el éxito de la medición, por otro lado el cumplimiento con los estándares. ¿Vale? ¿Preguntas? Bueno, les voy a dejar de tarea que calculen un termopozo. ¿Cómo le hago? Vamos a bajar la boquilla aquí a 6. Dejen modifico, les pido tomen pantalla y hacen ese cálculo. Y una vez que modifiquen los datos y esto, les pido que vayan a la pantalla que vimos, donde el propio software dice, le subí, le bajé, le bajé, le subí. Y finalmente, en el cálculo final, donde ya sale un termopozo bien, les pido que escriban sus comentarios de por qué ese es el termopozo recomendado. ¿Sale? Pues vamos a dejar la misma tubería. Bueno, vamos a bajarle una de 24. Ahora la boquilla está elevada a 6. Vamos a poner un termopozo cónico para ver la geometría, lo que implica. Un montaje bridado. Y también aquí hay de muchos tipos de brida. Aquí es con la brida soldada con penetración parcial y hay bridas soldadas con penetración completa. Vean. Bueno, vamos a dejarlo una soldadura parcial de 1 pulgada. Un supported length. Son 6, la tubería es de 15, 7 y 6. 7 y 6, 13. Vamos a ponerle aquí 14 pulgadas. Una raíz de 0.8. Un tip de 0.5. Esto lo dejamos así. Esto lo dejamos así, todo igual. Vamos a dejarlo así. Vamos a ver cómo nos va, ¿sale? Entonces tomen pantalla de esta parte, por favor. Me dicen para cambiarme a la siguiente parte. Va. Entonces, son los mismos datos de proceso, datos de tubería y de termopozo. Tomen pantalla ahí, por favor.
Listo, le puse aquí forja, ¿sale? Entonces aparece en la siguiente pantalla. ¿Sale? Entonces esta es la última parte. Tomen esa pantalla, por favor. Y a ver cómo nos va con el cálculo. Entregable, su hoja de cálculo y sus comentarios de qué le tuvieron que cambiar al termopozo y por qué ahora sí va a funcionar y el rollo bonito y elegante, ¿sale? Entonces hagan esa tarea y nos vemos el lunes para calcular nivel. Instalen por favor ya el toolkit, vamos a usar el toolkit el lunes. ¿Sale? Maestra, yo tuve unos problemas para instalar el toolkit. Es que me registré en la página y me manda ya a la parte de descarga, pero le presiono el botoncito de descarga y solo me manda otra pestaña, pero esa pestaña se cierra y no descarga nada. Ok, les subo el último archivo que tengo a la carpeta del Drive, búsquenla ahí, es un archivo como de 100 megas. Ok, gracias. Daniel, Va, creo que a mí me lo pasaba lo subo. mismo, pero era cosa de checar en el correo, si no me equivoco. Oye, vuélvanlo a intentar porque el que yo tengo es una versión pasada, entonces podría perder ahí algunas cualidades. Inténtenlo, de todas maneras subo el último que tengo, que debo tenerlo por ahí. Búsquenlo en la carpeta Drive, recuerden que el domingo quito el acceso, entonces eso lo subo al rato después de analítica, ¿vale? Listo, vámonos, los dejo porque ya estamos en analítica. Gracias. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias, maestra. Gracias, maestra.